se ve perfecto. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos y desde ya es un placer compartir estas horitas, esta hora que vamos a conversar un poquito en relación al manejo de las muestras renales, muy especialmente en nuestro país, donde tenemos tantas dificultades y nuestra alma mater actualmente pues no puede prestar incluso este servicio tan importante para una población tan especial como son los pacientes renales. De manera tal de que vamos a conversar un poquito. Esta es una información, mira, es seguro y es probable que existan muchos residentes, aquí yo los he invitado también, residentes en nefrología, porque ellos tienen que estar al tanto de cómo se maneja, cuál es el procedimiento, por qué es la importancia, por qué uno les insiste tanto, tanto, tanto en el manejo, en la preservación de la muestra, etcétera, 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 con fines de obtener el mejor diagnóstico posible. Bueno, seguramente algunos saben que la biopsia renal, perdón, la biopsia por punción inicialmente fue establecida en tumores sólidos. Sin embargo, con el tiempo se observó de manera categórica su utilidad para el diagnóstico de las enfermedades médicas del riñón. Entonces, para la década de los 50, eh, tal como ocurrió en otras partes del mundo y en Latinoamérica, nuestro país también inició creo que fue, si no mal recuerdo, en la ciudad de Maracaibo, con algunos nefrólogos y posteriormente en Caracas, la ciudad capital, a realizar estos estudios que resultaron tener un impacto importante en esta población y pacientes renales. Existe un consenso en relación al procedimiento para la evaluación, la obtención, la transferencia de la muestra renal. ¿Ok? Eso no es capricho de los patólogos renales, eso es un procedimiento que está estandarizado y que se viene afinando a lo largo de los años. En este sentido, quiero decir que todas estas características que vamos a ir desglosando a lo largo de la presentación están contempladas en este consenso y quiero decir de antemano que una biopsia renal sin información clínica es prácticamente inútil llegar a un diagnóstico certero y que desde el punto de vista de obtención del material, debemos tener una muestra suficiente para poder evaluar y poder establecer todos los estudios, es decir, poder hacer todos los estudios pertinentes y poder llegar a un que realmente sea favorable para el paciente. Es decir, nosotros queremos acercarnos lo máximo a la verdad, ¿verdad? Em, Fíjense que la biopsia renal existen varias maneras de abordar el riñón. Yo he tenido la oportunidad porque he asistido a estos procedimientos. La biopsia percutánea, la biopsia a cielo abierto y la nefrectomía, por supuesto, no van a ser una nefrectomía para tomar una biopsia renal, pero realmente estos estudios suelen ser guiados, ¿ok? Bien sea por ultrasonido, algunos los hacen por tomografía, de manera tal de que podamos garantizar, el médico puede garantizar o va a garantizar que exista una buena muestra para la obtención de los diferentes estudios, de manera tal de que estos cilindros deben manejarse con mucha delicadeza, porque ciertamente es un tejido muy delicado y debe en su, digamos, en su transporte manejarse con hielo convencional. Pero lo vamos a ir desglosando al pasar la diapositiva. Entonces, fíjense, necesitamos al menos dos fragmentos de al menos un cilindro y que contenga 10 glomérulos como mínimo, ¿ok? Nosotros necesitamos corteza renal. ¿Por qué? Porque buena parte de las enfermedades renales son de tipo glomerular. En este sentido, pues los glomérulos están en la corteza.
Y les digo esto porque no solamente el nefrólogo es el que eh, puede o tiene esa capacidad de realizar la biopsia, sino que hay algunos otros especialistas, intervencionistas, urólogos, ecosonografistas, en fin, que también que pueden realizar una biopsia renal. Yo he tenido la oportunidad de recibir biopsias de diferentes colegas de diferentes especialidades. Y hay que estar muy claro con esto, porque en ocasiones las muestras suelen ser muy profundas y no entienden que yo necesito una suficiente cantidad de corteza real, que es donde están los glomérulos, para tratar de evaluar precisamente esos penachos y establecer a qué enfermedad o a qué patrón morfológico corresponde. Este es un fragmento de médula renal. Fíjense que la diferencia es clara. Aquí se ven como los túbulos alineados uno a lo largo del otro. Y fíjense cómo la corteza ya no se ve ese aspecto como de los túbulos, pero se ven unas circunferencias rosaditas, a veces se ven pálidas, otras veces se ven más oscuritas. Y esto corresponde a los glomérulos. Entonces, en relación a las secciones, debemos tomar muestras para los diferentes estudios, es decir, microscopía de luz, inmunofluorescencia y microscopía electrónica. En este sentido, pues si tenemos uno o dos cilindros que contengan corteza y médula renal, sobre todo corteza renal, de manera suficiente, podemos entonces nosotros apartar un fragmento para microscopía de luz, otro para microscopía de inmunofluorescencia y otro para microscopía electrónica. Fíjense que aquí tenemos dos cilindros, un buen tamaño, dos cilindros, y casualmente este me llegó hoy y dije, voy a colocar esto porque fíjense, este cilindro se ve rosadito, pero estos cilindritos que están aquí ya se ven como más pálido amarillentos, y esto correspondía a grasa, tejido graso. A veces la muestra puede ser inadecuada, o porque no, el paciente puede ser un poquito gordo, puede tener abundante panículo adiposo y no llegan y se traen más que todo la grasita. O a veces el riñón está muy endurecido y se traen más bien restos de tejidos blandos o cápsula y no traen suficiente tejido renal. Entonces, también entiendo las dificultades por las que pueden enfrentar los médicos que están realizando la toma de la biopsia. Aquí tenemos un fragmento, un cilindro de corteza renal visto en el microscopio electrónico. Esto es sin fijar, muchachos, ¿ok? Esto es, yo reviso, me entregan el cilindro, yo lo veo en el microscopio in situ, y aquí puedo identificar claramente cómo están los glomérulos, son como unas circunferencias rosaditas o pálidas, y fíjese que contrasta claramente con la médula. Entonces ya aquí podemos más o menos decir, bueno, mira, esto me sirve para trabajar, pero lamentablemente, y aunque no es por quitar valor a la médula, pero en realidad con esto no puedo hacer diagnóstico de una enfermedad glomerular. A veces he recibido situaciones como estas donde han hecho algunas cuñas, incluso bilateral. Esto no es necesario. Esto es un paciente diabético que tenía una indicación de biopsia renal, pero hicieron una biopsia, una cuña renal bilateral, y este paciente tuvo una complicación muy importante. Recuerdo que quedó prácticamente en hemodiálisis porque hizo unos hematomas, etcétera, etcétera. Pero no es necesario biopsiar los dos riñones, y tampoco es necesario un fragmento tan exagerado que pueda de alguna manera eh, em, poner en riesgo la vida del paciente, como en este caso, o del órgano como tal, porque una de las complicaciones importantes son los hematomas o las hemorragias. Entonces, de eso también hay que cuidarse. Fíjense, estos son otros ejemplos de tejidos que no me sirven para hacer diagnóstico. Esto es grasa con hemorragia, tejido adiposo. Entonces, a lo mejor el médico sí observa que sacó algo, pero cuando yo lo coloco al microscopio, esto es lo que ha sacado. Esto que está aquí corresponde a tejido muscular, y esto que está aquí también corresponde a tejidos blandos con hemorragia. Incluso en ocasiones
el cilindro renal es bastante hemorrágico. Yo he tenido oportunidades que me ha pasado esto. Y a veces no sé claramente dónde estoy porque es tan hemorrágico que no logro encontrar o visualizar claramente los glomérulos. Entonces, también no necesariamente la cosa tiene que ser tan fácil. Vamos a ver si este invento sale bien. Esto es una biopsia que casualmente recibí eh, hace como 3 horas atrás y fíjense el cilindro, se los he grabado en video para que se den cuenta que como nosotros evaluamos estos cilindros, revisamos, este es un fragmento de corteza, aquel tenía más médula y tiene más corteza. Entonces aquí podemos ver los glomérulos ya. Esto es corteza renal, ¿ok? Una muestra que es suficiente para hacer diagnóstico. Y esta otra, vamos a ver si se da, también es otra biopsia también. Este es un cilindro de corteza renal, es generoso, tiene unos cuantos glomérulos, uno puede identificar una cantidad de glomérulos importantes, sin embargo, creo que después muestra esto que está aquí. Fíjense que esto es tejido muscular, tejido muscular. Esta biopsia es la que estaba en la laminilla que acabo de colocar en una de las presentaciones, ¿eh? Estos son tejidos blandos, tejido muscular, tejido adiposo. Esto, claro, por supuesto, el médico dice, ay, pero yo mandé 4 fragmentos, pero de esos 4 fragmentos solamente 2 contenían tejido renal. Entonces, vamos con la transferencia del material. Y la transferencia del material, aquí sí, a veces tenemos que tratar de llegar a un acuerdo, porque en realidad la biopsia debe conservarse en hielo convencional durante el traslado, ¿ok? No hielo seco, no hielo seco, si el tiempo va a ser corto. Si el centro de referencia es relativamente corto, en una cava con hielo convencional llega perfecto. Ahora, ¿qué pasa en aquellos lugares donde la transferencia se hace un poco mucho más larga, como en el interior del país? Bueno, les cuento que yo he tenido médicos a quienes he entrenado, no puedo dejar de nombrar al doctor Carlos Rendón, recientemente fallecido, jefe de servicio del hospital Ruiz y Páez de nefrología y tengo que decir que este nefrólogo manejaba una biopsia renal de una manera excelente desde muchos años que lo conocí y incluso a él le aportábamos el Dubos Brasil, que es la solución fijadora ideal para las biopsias renales y él hacía la sección, él colocaba el cilindro en la solución fijadora y el otro lo congelaba, conseguía hielo seco y lo mandaba. Y así trabajó muchos, muchos, muchos años y nosotros en realidad tuvimos resultados excelentes. Es más o menos así como funciona la cosa cuando la biopsia renal, cuando no tiene un centro cercano que reciba este tipo de muestras que son tan especiales o donde no hay un especialista que pueda, digamos, de alguna manera procesar este tejido. Desde el punto de vista de microscopía óptica, la muestra va a ser fijada en esta solución, que es una solución ideal para el tejido renal y también lo es para las biopsias de testículo. Por lo general hacemos cortes seriados de rutina con hematoxilina eosina. También hacemos reacciones, coloraciones especiales donde está la reacción de Paz, el tricrómico de su preferencia e impregnaciones de plata. Y en algunos casos particulares, dependiendo de lo que uno está observando en la microscopía de lujo, lo que uno esté sospechando, pues entonces uno hará coloraciones especiales. Una de las más utilizadas es rojo Congo para el diagnóstico de la amiloidosis, por ejemplo. Entonces, fíjense, se fija la muestra por 3 horas después de hacer las secciones pertinentes con el fijador ideal, que es el Dubos Brasil.
y después se hacen unos cambios de alcohol formol porque el Dubos Brasil endurece mucho el tejido. Entonces hay que dejar en fijación posterior con una mezcla de alcohol formol. Hacemos cortes seriados, como ven acá, de esos cilindros renales, paz tricrómico y hematoxilina eosina. Aquí tenemos una coloración de paz, que es la coloración básica para ver. Aquí tenemos un glomérulo donde uno puede evaluar con los compartimientos tanto glomerulares como túbulo intersticiales. Esta es la reacción de paz. Mire qué bonito. Es muy buena para revisar las membranas basales, los depósitos de complejos inmunes y algunas otras cosas más. Y aquí tenemos la coloración de tricrómico en esta microfotografía. Entonces podemos observar muchas cosas, desde pequeñas cicatrices en el glomérulo, los depósitos, y también podemos evaluar cómo está el intersticio renal. El otro estudio que debe acompañar inexorablemente una biopsia renal es el estudio de microscopía electrónica, perdón, de inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es una técnica cuyo principio es una reacción antígeno-anticuerpo. Por lo general, el fragmento debe ser congelado, ¿verdad? En -50, -70 °C y colocado en un estabilizador bueno, nosotros utilizamos el criogel o el OCT. Cualquiera de los dos puede servir. De manera tal de que este material se corta en fresco, se hacen las secciones en frescos, se aplican aproximadamente 10 anticuerpos, entre los cuales están inmunoglobulinas, elementos del complemento, cadenas ligeras y cadenas livianas y también fibrinógeno. ¿Ok? Y se debe ser visto una vez de realizado la técnica en un microscopio especial, que es el microscopio de inmunofluorescencia. Y es así como nosotros vamos a ver digamos, este estudio como tal. Este es un glomérulo con una forma nodular y este es un glomérulo con un patrón membranoso de tinción por inmunofluorescencia. El otro estudio que si no lo procesamos de rutina podríamos conservarlo preservado es el estudio de microscopía electrónica. El estudio de microscopía electrónica, bueno, en el instituto siempre guardábamos material para microscopía electrónica, mas no hacíamos microscopía electrónica de rutina todos los casos. Yo sé que digamos, en otros países lo hacen de rutina, pero al menos con nosotros lamentablemente no podíamos hacer esto por los costos que esto generaba. Estos fragmentos, sin embargo, eran seccionados unos cubitos muy pequeñitos de 1 milímetro aproximadamente y se fijaban en glutaraldehído, ¿ok? Y se reservaban eh, para aquellos momentos donde realmente lo que uno esté sospechando ameritaba que tendríamos que ir al estudio de microscopía electrónica para corroborar los diagnósticos. Lo vamos a conversar más tarde, algunas enfermedades un poco raras donde necesitamos llegar un poquito a la microscopía electrónica, pero lo dejábamos para esos casos, digamos, especiales. Entonces, esto es un microscopio electrónico. eh, Ahora los hay desde luego mucho más modernos. Nosotros teníamos uno un poco más antiguo y estos fragmentos son fragmentos muy chiquiticos que se conservan, como lo dije anteriormente, en glutaraldehído. Sin embargo, si no conserváramos material para microscopía electrónica de esta manera, podemos utilizar el bloque de parafina. El bloque de parafina, siempre y cuando tenga tejido suficiente, puede recuperarse para microscopía electrónica y eso es importante. En las lesiones globales y difusas probablemente necesitemos menos cantidad de glomérulos que en las lesiones que son predominantemente segmentarias o con cambios mínimos, por ejemplo, donde es probable que necesitamos una población glomerular un poquito más generosa para este estudio. Aquí tenemos eh, de manera fotográfica cómo sería la microscopía electrónica.
de un fragmento de riñón. Este es un capilar glomerular, este es la membrana basal, el subendotelio, esto es el subepitelio y este es el podocito con sus pies de podocito. Aquí tenemos los componentes de la membrana basal. Esto nos ha dado, la microscopía electrónica nos ha dado muchas luces en relación al comportamiento, al comportamiento de las enfermedades desde el punto de vista de alteraciones que ocurren en la membrana basal y en sus componentes. De manera tal de que el diagnóstico, ya con esto estoy diciendo que el diagnóstico de la enfermedad renal que presente un paciente está estrechamente relacionado con todos estos aspectos que hemos mencionado sin dejar afuera una de las cosas más importantes que representa la información clínica. Es decir, si todo esto se cumple a cabalidad y tenemos una buena información clínica de lo que le está ocurriendo al paciente, pues es probable que podamos llegar a un mejor diagnóstico. Sin embargo, en algunos momentos, y eso lo digo porque hay muchos residentes aquí, no es capricho que deba venir la biopsia renal acompañado de un informe médico. Esta es una hoja elaborada desde el instituto, también la utilizo yo en mi laboratorio para que ustedes llenen, porque todo esto tiene valor al momento de examinar la biopsia renal. ¿Y por qué? ¿Por qué debe ser así? Si yo veo una biopsia renal y solamente me limito a ver la morfología, puede pasar esto, que un tipo de lesión histológica puede ser causado por varias enfermedades. Entonces necesito no solamente la información clínica, sino también, por supuesto, el resto de los estudios para poder llegar a darle el nombre y el apellido a la enfermedad renal. Peor todavía, un síndrome nefrítico puede ser producido por diferentes enfermedades renales o un síndrome nefrótico puede ser producido por varias enfermedades. Entonces aquí tenemos un grupo de enfermedades que son muy frecuentes en el día a día de la evaluación de las biopsias de los pacientes renales. Aquí, por ejemplo, les puedo mostrar, esto es un glomérulo con eh, una glomerulonefritis con patrón proliferativo, ¿ok? O proliferativo. Y además tiene proliferación extracapilar. Este glomérulo tiene además exudación. Entonces, este glomérulo puede tener, o esta histología puede ser de un patrón proliferativo o membrano proliferativo, y desde el punto de vista de inmunofluorescencia, encontrarnos nosotros con esto, que es un patrón de cielo estrellado, depósitos de complejos inmunes, y probablemente esto corresponda a una posinfecciosa en un niño que a lo mejor ha tenido un antecedente de enfermedad orofaringea o de piel. Fíjense cómo yo puedo llegar al diagnóstico si tengo todo en conjunto. Pero aquí podemos tener a lo mejor este mismo patrón membrano proliferativo, y de pronto es una paciente joven de 30 años con un síndrome nefrítico también, podría estar en el contexto o podría tener proteinuria, no necesariamente en rango nefrótico, con algo de hematuria. Y tenemos el estudio de inmunofluorescencia con C1Q y elementos del complemento, inmunoglobulinas, de manera tal de que esto podría corresponder a un lupus eritematoso sistémico. Lo que les quiero decir es que fíjense que este patrón se parece a lo que vemos aquí, y sin embargo la inmunofluorescencia y la clínica son completamente diferentes, y eso es lo que nos permite a nosotros caracterizar cada una de las enfermedades renales. Existen otras consideraciones especiales en relación a las enfermedades renales, y es que una enfermedad puede producir o se pueden encontrar en ella diferentes patrones morfológicos, tal como el caso del lupus eritematoso sistémico. Entonces vemos desde lesiones con cambios leves hasta lesiones proliferativas focales, difusas, membranosas, y bueno, pues como vi recientemente esta semana, una paciente muy joven con una nefritis lúpica que ya estaba exactamente así. Entonces,
Fíjense que la información clínica y el estudio de inmunofluorescencia son necesarios e insisto, debe ser estudiado. Si no tienes posibilidades de hacer microscopía electrónica, al menos con microscopía de luz e inmunofluorescencia. Y hay biopsias, por supuesto, que no son del común. Nosotros tuvimos, gracias a Dios, la oportunidad de ver casos como estos, donde hicimos hasta microscopía electrónica. Esta es una enfermedad de Alport, perdón, una enfermedad de Fabry. Y aquí vemos los cuerpos de cebra. Estos eran casos típicos para el club de riñón porque no son casos que se ven con relativa frecuencia. Y entonces, bueno, pues entonces estos casos continuaban, digamos, continuábamos y entonces terminábamos en microscopía electrónica. Entonces, en relación la evaluación, eh, ya teniendo las láminas de microscopía de luz, ¿qué debemos nosotros evaluar? Debemos evaluar el compartimiento glomerular y el compartimiento túbulo intersticial, ¿verdad? Si debemos evaluar si las lesiones son focales o difusas, son segmentarias o globales. Evaluamos el número de glomérulos y la cantidad de glomérulos obsoletos, porque eso le da también al médico tratante una idea de la capacidad funcional de ese riñón. La celularidad que básicamente es la celularidad mesangial, pero pudiera haber proliferación extracapilar, es decir, todo lo que crece dentro del penacho es endocapilar, pero lo que crece por fuera es extracapilar. Entonces, hay que decir qué es lo que está, digamos, en incremento, si es celularidad endocapilar o es extracapilar. También debemos reconocer, aprender a reconocer los depósitos que podrían ser mesangiales, subepiteliales, intramembranosos, la matriz, si hay necrosis. Y dentro de las alteraciones que se pueden ver en el túbulo intersticio, la atrofia, eh, la fibrosis intersticial, el espesor de las paredes de los vasos también, hay engrosamiento de las paredes de los vasos, hay alinosis, hay necrosis, hay vasculitis. Todo este tipo de características nosotros las debemos evaluar en cada uno de esos cortes que les he colocado con anterioridad. De manera tal de que evaluamos la biopsia en relación a cada compartimiento y hacemos una descripción de lo que nosotros estamos observando para luego finiquitar de alguna manera con los resultados de microscopía, de inmunofluorescencia. En algunos casos también podríamos hacer inmunohistoquímica y si tenemos la oportunidad de hacer microscopía electrónica, pues entonces este caso estaría pero súper completamente estudiado. Ahora, en relación al diagnóstico, ¿qué debemos proporcionarle al médico tratante y, por supuesto, al paciente? Bueno, un diagnóstico descriptivo donde hable principalmente las características del patrón morfológico que nosotros estamos observando en el material y debemos hacer un diagnóstico final tratando de mencionar o darle apellido a esa, digamos, patrón morfológico o a esa glomerulonefritis o esa enfermedad renal. ¿Ok? Y esto se hace, por supuesto, con el auxilio y la complementación de los estudios de inmunofluorescencia, los estudios adicionales y la clínica. Por eso es que es importante tener a mano la información clínica. Eso que paciente renal de tantos pacientes masculinos de tantos años que está en insuficiencia renal o que tiene insuficiencia renal aguda y más nada, wow, o sea, eso no nos va a ayudar mucho. Por eso es que la información clínica es de mucha importancia. Aquí tenemos, por ejemplo, quiero mencionarles este penacho glomerular en esta coloración que se llama reacción de paz. Y fíjense cómo hay proliferación del mesangio un poquito. Esto podría corresponder a una forma de glomerulonefritis mesangio proliferativa. Eh, y si nosotros observamos, o si observamos depósitos de IgA, podría corresponder esto sin duda alguna a una nefropatía por IgA.
Fíjense, este penacho en esta coloración, aquí tenemos como una cicatriz, ¿verdad? Aquí tenemos un segmento de penacho que se ve bastante bien, bastante conservado en las luces. Al menos se ven las luces que están todavía abiertas por aquí. Pero aquí ya vemos como una gran cicatriz y esto es lo que nosotros denominamos glomerulosclerosis cementaria y focal. Si es primaria o si es secundaria a ya eso también forma parte de la investigación desde el punto de vista de lo que tienen que hacer los médicos y también es importante nuevamente que esa información llegue al patólogo para poder establecer la causa, para poder o sugerir la causa en este tipo de enfermedades. En nuestro país, como me imagino, en muchos tantos esto representa la glomerulosclerosis cementaria focal, representa la primera causa de enfermedad renal, eh, eh, perdón, representa de las formas primarias la forma más frecuente de enfermedad renal, es lo que quise decir. Nosotros vemos aquí un grupo importante de pacientes con glomerulosclerosis cementaria y focal, especialmente en las edades intermedias de la vida. Aquí tenemos, por ejemplo, este penacho glomerular con un patrón nodular. Ya aquí uno no prácticamente no ve claramente esto de las asas capilares, de las luces, de la membrana. Es como un magma que hace nódulos y esto es lo que muy probablemente observemos en un paciente con diabetes, que sí es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal en nuestro país. Pero fíjense que también este glomérulo también es como un magma de un material como amorfo, es diferente a este, y ese material amorfo también se observa en las paredes de los vasos de manera tal de que probablemente estemos en el contexto de una amiloidosis. Estas formas son denominadas desde el punto de vista morfológico como esclerosis nodulares. Y allí está un grupo de enfermedades renales donde tienen características distintivas desde todo punto de vista, desde microscopía de luz, desde microscopía de inmunofluorescencia, la clínica, y probablemente a estos casos incluso hay que hacer coloraciones especiales con rojo Congo, etcétera, etcétera, para determinar matriz amiloide. Fíjense, estas fotografías, esto es lo que se conoce como una glomerulonefritis proliferativa. Esto es una semiluna proliferativa extracapilar porque lo que predomina es una semiluna, como también predomina aquí una semiluna con un penacho que tiene algo de necrosis y todo lo demás. Hay muchas enfermedades renales que pueden, digamos, cursar con proliferación extracapilar, desde las postinfecciosas, incluso las mesangioproliferativas, la enfermedad de Berger, la púrpura de Henoch-Schönlein en los niños, en fin, hay un grupo de enfermedades que pudiera cursar con proliferación extracapilar, pero hay otro grupo de enfermedades que son proliferativas extracapilares y que están asociadas, por ejemplo, a vasculitis, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, es una enfermedad de Wegener, que es una vasculitis asociada a ANCA, y este es el patrón de inmunofluorescencia que se ve en esa lesión. De manera tal de que les cuento, este es un paciente y este es otro paciente, y la morfología es más o menos la misma. Probablemente la clínica se va a parecer en algo, en algunas cosas, pero vuelvo y les repito, es decir, tenemos que hacer una correlación con la clínica, con la morfología y con los estudios adicionales, es decir, la inmunofluorescencia. Y de ser necesario, pues esto, los estudios de microscopía electrónica, incluso hasta estudios moleculares en algunos pacientes. En relación al intersticio renal, fíjense, esta es la coloración. Yo utilizo tricrómico de Gomori, pero también se puede utilizar el de Masson. Nosotros evaluamos, por supuesto, el tejido conectivo fibroso. Evaluamos los túbulos, las células del epitelio tubular, evaluamos los cilindros, evaluamos también, por supuesto, el infiltrado inflamatorio. Aquí vemos, pero no es lo mismo
este intersticio donde la fibrosis es leve a este intersticio donde prácticamente todo el riñón está fibrótico, sería una gran cicatriz, ¿verdad? Con pérdida del funcionalismo renal. Entonces, este paciente a lo mejor la creatinina no la tiene eh, tan alterada, pero seguramente este paciente ya tiene una creatinina por las nubes, ¿verdad? Ya solamente con ver esto, ya uno también se va imaginando cómo está el paciente. También evaluamos los vasos, fíjense que esto es una arteria, esta arteria no se ve tan afectada, pero fíjense, esta arteria que está aquí, que hay un engrosamiento importante del vaso con reducción del calibre. Entonces, esto probablemente sea la arteria de un paciente hipertenso severo, severo, y esta lesión vascular no es tan importante. Y esta lesión de pequeños vasos con hialinosis es la que se ve también en los diabéticos. Entonces, en vasos grandes hay por lo general hiperplasia de la íntima y de la media. En los vasos pequeños, por lo general, uno consigue engrosamiento con o sin hialinosis. Pero fíjense lo que nosotros debemos evaluar y fíjense a todo lo que podemos encontrarnos nosotros acá. Y, por supuesto, esto se acompaña del infiltrado inflamatorio. Otra de las curiosidades de algunas enfermedades es que a veces el infiltrado inflamatorio puede estar en el contexto de una nefritis intersticial y hay algunas nefritis intersticiales que cursan con esto que está aquí, que son túbulos perdón, proteína, cilindros de proteína que están fracturados con una intensa reacción gigantocelular, ¿verdad? Con ruptura de los túbulos, con una respuesta inflamatoria alrededor de ellos, y esto es lo que se conoce, por ejemplo, como riñón de mielón. Entonces, fíjense todo lo que podemos observar en un riñón. Realmente es un abanico de detalles que podemos nosotros observar en estos riñones. Entre paréntesis, esta es una coloración de plata, no sé si tenía una por ahí para el glomérulo, pero fíjense que cómo se tiñe la membrana basal de los túbulos así de negro, igual que se podría teñir la membrana basal de los glomérulos así de este color y uno poder ver las alteraciones en la membrana basal si fuese necesario. Y hay un punto también interesante, las biopsias renales también, es el gold estándar para el diagnóstico de alteración en el funcionalismo renal de un paciente trasplantado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, microfotografías de casos de pacientes trasplantados que han tenido rechazos, bien sea tubulares o con componente vascular como esto, que suelen ser rechazos severos. Y también podemos observar en estos pacientes infecciones virales. Esto es un caso reciente, casualmente. Este fue un caso de una nefritis intersticial por citomegalovirus. Ellos pensaban que podía haber un componente de rechazo y a mí me pareció más una nefritis intersticial por poliomavirus, era la cosa, y que fue documentado por la citología urinaria, y también hicimos el marcador por inmunohistoquímica y quedó precioso, no sé si lo había colocado por acá. Pero fíjense, no todo es rechazo en riñón trasplantado, puede ser toxicidad por ciclosporina, entonces todas estas alteraciones las vemos en estas biopsias como tal. Y los pacientes no están exentos de tener infecciones virales también, como este caso. Termino esta presentación que era un abreboca en el marco de la semana del Día Mundial del Riñón que se acerca. Qué bonito es esto, Sandrita, de haberme invitado justo cuando ya vamos a celebrar ese día, donde es una gran fiesta mundial, es una fiesta mundial para los nefrólogos, para los pacientes, para todas las personas que están relacionadas con el riñón. Y debo decir que este señor, que fue nuestro maestro, vive en nuestros corazones, por eso estamos aquí, para seguir el legado que él tanto protegió y él tanto abonó
porque no hay un ser en Venezuela que no conozca a nuestro maestro, el doctor José Atahualpa Pinto, a quien le debemos tanto y que yo considero el padre de la nefrología en Venezuela. Nos abandonó hace 2 años, pero continúa aquí en cada uno de nosotros. Dejó un legado, un grupo de patólogos eh, que hacen lo propio en este momento histórico de nuestro país con muchas dificultades y con muchos tropiezos, pero aquí seguimos y todo vaya por él, por todo lo que nos ha enseñado. Así que muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, y gracias, Sandrita, por la invitación. Iraida, más bien muchas gracias por haber aceptado la invitación. Qué bonita tu charla. Bueno, me hiciste recordar muchos momentos compartidos contigo y con el doctor, por supuesto, en la sección de patología renal. Esa foto está espectacular del doctor en sus mejores momentos, ¿verdad? En La sus verdad mejores que momentos. sí, la verdad que cuánto aprendimos de él, yo creo que yo lo recuerdo todos los días por sus enseñanzas en anatomía patológica general, que era tremendo patólogo quirúrgico, como en la vida, a veces hay cosas que nos reímos y decimos, como decía el doctor Pinto, cada quien se equivoca como quiere, como decía, ¿no? Sí. Sí, entonces bueno, de verdad que muy buena. Vamos a ver si hay preguntas, que por cierto, hay mucha asistencia, maravilloso. Yo pensé que a mucha gente el tema de la patología renal no era muy taquillero, pero fíjate que sí, se conectaron alrededor de 60 personas, Iraida. O sea, Sí, maravilloso. sí, sí. Vamos a ver si hay preguntitas por ahí. Qué bueno yo invité también, fíjate, yo invité también a los urólogos, porque ellos también Buenísimo, forman claro. parte importante del equipo multidisciplinario, a intervencionistas, porque ellos también forman parte del equipo y tenemos que tratar de hacer lo mejor por nuestros pacientes. Así es, así es. Ujú. Eh, por aquí hay muchos saludos en el chat para ti. Sí, La miren. próxima, la próxima semana, por sugerencia de la misma Iraida, invité a una también querida patólogo renal que comenzó a formarse con nosotros en el Instituto de Anatomía Patológica hace muchos años, pero bueno, se emigró a los Estados Unidos y Vanessa Moreno nos va a hablar de patología renal en esta segunda oportunidad. Y bueno, este, me parece genial que haya tanta participación y que hayan pues también residentes que estoy viendo aquí en el, en el auditorio. Bueno, creo que no hay preguntas, Iraida, todas las Todo preguntas, quedó muy claro. sí, yo creo. Está bien, está muy bien. Bueno, me complace mucho que la asistencia haya sido buena porque en realidad esto está para ustedes, o sea, esto es todo para ustedes, de verdad que sí, y siempre a la orden en lo que uno puede ayudar. Con mucho Veo que, gusto me enteré el año pasado de que Vanessa era patólogo renal. Yo siempre la asocié con la doctora, casualmente la doctora Merino, pero yo no sabía que ella había hecho renal y alguien me lo comentó y creo que fue la misma doctora por algo que le pregunté y canalicé con ella. Wow, de verdad que me dio mucha emoción saber que una doctora a quien nosotros también tuvimos en el instituto, una súper buena muchacha y excelente profesional haya elegido patología renal en su carrera. De veras que sí. No, me encantó por muchísimo. acá veo que la doctora Laura Real de Piñero inactivó por aquí su micrófono, no sé si es que nos quiere decir algo. Sí, se oye, Sí, claro. ¿ustedes me oyen? Vaya, pues yo quiero aprovechar porque es que todos estamos aquí pendientes de ese ovillo del cual nos enamoramos en nuestras clases con el doctor Pinto. Todos de alguna manera sentimos alguna vez que queremos ser patólogos renales, hasta que ese enmarañado ¿no? nos dejaba exhaustos porque no podíamos terminar de entender exactamente qué era lo que pasaba con ese riñón y con ese
especie de capilar que como una manguera de bombero va drenando todas las excrescencias que necesitamos, pero algunas veces nos deja salir otras que no debemos dejar salir, ¿no? Así que siempre es muy complicado y siempre hay que estar tratando de entender las cosas nuevas que ocurren. Yo agradezco muchísimo que la gente joven como ustedes estén, wow, dando la hora y dando la milla, como esos muchachos nuevos ahora, la gente joven dando el 1000%, y me gusta que hagamos una referencia al doctor Pinto, que fue maestro de todos, ¿no? Agradecidísimo, pero quiero mandarle también un mensaje a Iraida. Vaya, que me quedo verdaderamente sorprendida de ver cómo lograron enlazar todas estas cosas de las enseñanzas, del sentido de la proyección en la docencia, del sentido ético en el ejercicio de la especialidad y de ese compromiso con el país. Quiero decir que yo por razones familiares estoy fuera en este momento y me encantó oír por ahí a la doctora Merino, a quien siempre consideré que era una emperatriz de la patología y representando a Venezuela en un país de tanta competencia como Estados Unidos. Ella sabe que yo la admiro muchísimo, pero la he elevado hoy al podio de la majestad total de la reina con ese premio que ha obtenido, que también es muy bien merecido. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de estar con ustedes. Sandrita, un abrazo. Sabes que te quiero mucho y te admiro Bien. también. ¿Ok? Abrazos, abrazos también por acá. Bueno, Bueno, pues nos vemos en 15 días. nos Sí, vemos en 15 días. seguimos con patología renal, por favor, Sí, que hay sí, Perfecto. sí. público, Con- hay sí, público. seguimos con patología Público. renal con la doctora Vanessa Moreno, que es la que nos hablará en la próxima sesión. Bien, Seguro. Muchas gracias a todos. Un gracias. fuerte Eso. abrazo. Cuídense.